Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Durante los primeros días de clases podemos ver las aulas totalmente llenas. Conforme va pasando el tiempo, la asistencia de los estudiantes comienza a bajar. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cuáles son los factores que obligan a los estudiantes a dejar la escuela? Hoy vamos a hablar de este tema en Punto y Coma. La deserción escolar es un fenómeno presente tanto en los sistemas educativos de países poco industrializados como en vías de desarrollo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, entre 2015 y 2016, la deserción en educación primaria fue de 0.5%, en secundaria de 4.2%, en media superior de 12.1% y en educación superior de 6.8%. Al hacer el cálculo del costo que significó el abandono escolar por nivel educativo y por alumno, se encontró que en este periodo el país perdió más de 45.788 millones de pesos que habían invertido en la educación de esos niños y jóvenes. El abandono escolar tiene múltiples causas, entre las que destacan problemas financieros, falta de interacción de calidad con profesores y orientadores, o una de las más comunes, que el alumno escogió una carrera que no le gustó o no cumplió con sus expectativas. Ante esta circunstancia, es importante apoyar a los jóvenes para elegir una carrera universitaria o, en su caso, a los menores de edad a continuar con sus estudios básicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos y efectivamente este tema está muy interesante, tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros de la deserción escolar, las causas, pero sobre todo porque a veces no estamos seguros y nos engañamos. Ya verán por qué en el tema. ¿Cómo estás, Kim? Muy bien, ¿y tú? Un gusto estar contigo. Fabi. Y en el estudio nos acompaña el doctor Álvaro Peláez, coordinador del proyecto en la UAM Coajimalpa. ¿Es Alberto Peláez? Álvaro Peláez. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, encantado. Oye, platícanos primero, la UAM, junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, hicieron una investigación sobre las causas de la deserción y quizás nos pudiéramos ir con la idea, como un poco la nota informativa lo dice, de que no les gusta la carrera, de que son flojitos, de que no están animados. Sin embargo, ustedes se dieron a la tarea de buscar las causas y son causas verdaderamente profundas que a veces creo que no tenemos ni idea, doctor. Exacto. Sí, como tú lo dices, a veces hay una percepción del asunto que tiene que ver con básicamente causas o le atribuimos a causas que, como lo decías, tienen que ver con básicamente desgano o cosas semejantes. Sin embargo, digamos, este estudio, que ya se ha aplicado en algunos otros países, muestra o indaga en las causas que tienen que ver con básicamente aspectos psicológicos de los estudiantes o de los jóvenes. En específico, el estudio está orientado a la cuestión de cómo una serie de trastornos mentales pueden afectar la permanencia o el rezago, la permanencia en la universidad y o el rezago en las actividades académicas de los estudiantes. Este es un proyecto que apenas comenzamos a aplicar, es un proyecto a 4 años, ¿sí? Lo aplicamos ahora con los estudiantes de nuevo ingreso, de la generación que entró en la UAM Coajimalpa a partir del mes de septiembre. Se encuestaron alrededor de unos 400 chicos. Fue una muestra bastante representativa, bastante interesante, y se obtuvieron resultados que podríamos decir que son no sorprendentes dado la situación global y la situación del país, pero sí alarmantes en muchos aspectos, ¿no? Esto es un poco como la introducción del asunto. ¿Tenemos cifras de la deserción escolar en México? Sí, la deserción es importante en la universidad, en nuestra universidad, es debido al sistema, o de acuerdo con el sistema que tenemos trimestral, de trimestres, y que es un sistema altamente escolarizado. O sea, no hay una deserción muy altamente significativa. Sin embargo, sí hay
algunos datos que nos preocupan, ¿sí? Pero con independencia, lo decíamos en la presentación del estudio la semana pasada, cuando se hizo en la universidad, sí nos preocupa altamente la cuestión de la deserción y el rezago y el éxito o fracaso que esto pueda representar para nuestros jóvenes, pero debido a cómo se han presentado los resultados y qué es lo que nos dicen acerca del estado de nuestros jóvenes, de una franja muy importante de nuestros jóvenes, nos importa fundamentalmente porque los datos muestran que hay un alto nivel de depresión, de ansiedad, y fundamentalmente, que es sobre lo que en última instancia está enfocado el estudio, hay un alto nivel y altos porcentajes de jóvenes que piensan seriamente en el suicidio, que se ha convertido en la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 20 y tantos años, que es justamente la población que nosotros comenzamos a recibir. Los chicos que llegan a la universidad tienen unos 18 años, algunos ni siquiera tienen 18 años cumplidos, razón por la cual algunos no pudieron ser censados, ahora ya cumplieron esos 18 y ya vamos a hacer la segunda parte del estudio. Pero sí, claro que nos importa especialmente atacar esto como causa del posible rezago, la deserción escolar, pero nos preocupa también en el sentido de que parece que nuestros jóvenes no están bien, ¿sí? No están siendo enteramente felices, están siendo sometidos a presiones hay unos datos alarmantes en cuanto, por ejemplo, a la percepción y a la situación de violencia que viven, ¿sí? Un 49, casi un 50% de los chicos que estuvieron participando en este estudio declararon que sufrieron algún tipo de violencia, ¿sí? Que va desde cosas menores hasta incluso violencia de tipo sexual. Entonces, eso realmente para nosotros es muy preocupante, digamos. Sabemos que esto tiene un impacto profundo en las actividades académicas, como no tenerlo, ¿sí? Pero en última instancia los datos nos hacen preguntarnos y asumir responsabilidades que tal vez la universidad no había asumido o simplemente no tenía la capacidad por las razones que fueran, pero que nosotros pensamos que deberíamos retomar, ¿no? Fíjense que ahorita que lo oigo, doctor Kim, se me vienen un montón de preguntas a la mente, pero casos, por ejemplo, ahorita dice usted, estamos percibiendo que nuestros jóvenes no son felices y que en las encuestas hay un alto número de chicos que han por lo menos pensado en quitarse la vida. Recuerdo que ya hubo apenas hace casi un mes en el norte del país un chico parece que con Asperger o TDA que decidió quitarse la vida ya en la universidad. En el sureste del país son más frecuentes. Ese es un caso, ¿no?, que está pasando, es un ejemplo más bien de lo que pasa. Y ahorita que decía de los jóvenes con violencia, en una investigación que hizo el periódico Excelsior con nuestra reportera Claudia Solera, ella se fue a Ecatepec, justo a raíz de los acontecimientos de violencia que se habían suscitado últimamente. Fue a investigar, a hacer una crónica de qué era vivir en Ecatepec. Exacto. Se encontró con una secundaria, con una prepa, en donde lo que dibujaban los chavos desde la secundaria y luego ya los de la prepa era las situaciones de violencia que vivían, ¿no? Y dibujaban chicas degolladas, violadas. Dios. Y recuerdo, más allá, en el norte de nuestro país, donde ya los chicos de primaria, Kim, tú lo sabes muy bien, sí, claro, están haciendo los simulacros, ya no de sismo, de incendios, sino simulacros contra hechos de violencia. Exacto. De poner las mochilas de escudo, de arrodillarse. Entonces son estos factores sociales que inciden en el desarrollo emocional y intelectual de nuestros jóvenes. Totalmente. Precisamente el dato que estás mencionando, lo mencionó la colega de ustedes cuando estuvo la semana pasada en la universidad. Y sí, o sea, realmente creo que es evidente que este paisaje, ¿no? Este paisaje de calamidades que nos rodea
tiene que inevitablemente afectar, nos afecta claramente a todos en mayor o menor grado, pero a nuestros jóvenes que están justamente en su periodo de crecimiento, de formación, digamos, tiene que ser de alto impacto y los datos lo muestran claramente, ¿no? Entonces, nosotros, el estudio sí es un estudio que está enfocado básicamente como al asunto de cómo atacar el rezago y la deserción escolar, pero los datos son tan fuertes que nos hizo en algún sentido, nos hizo no repensar las estrategias que teníamos o que vamos a implementar, sino ampliar incluso esas estrategias, ¿no? Es decir, ampliar el espectro de lo que se puede hacer o lo que podemos hacer desde la universidad pública para cuidar a nuestros jóvenes y que, bueno, digamos, dicho de manera abierta, son ellos los que van a retomar y los que van a construir el mundo y el país en el que vivamos nosotros, nuestra madurez y nuestra vejez. Y por lo tanto creo que es urgente que nos ocupemos de ellos. Y con independencia de nuevo de nuestros objetivos tradicionales, que son el que se conviertan en profesionales exitosos. Pero vivimos en un mundo tan complejo y en un país donde hemos alcanzado un nivel de crisis tan importante que ya las labores sustantivas o tradicionales de la universidad o de la educación se han tenido que ver recicladas, por así decirlo, repensadas, porque hay muchas otras cosas que atacar, ¿no? Entonces, estamos asumiendo, y creo que desde nuestro punto de vista es una tarea que es inevitable, asumir esta responsabilidad respecto a nuestros estudiantes. Doctor Kim, vamos a hacer una pausa, no se vaya, quédese con nosotros aquí en Punto y Coma. El tema está muy interesante. Mándenos sus preguntas y sus dudas, @punto y coma _. Estamos de vuelta aquí viendo por qué es que los jóvenes desertan. Y teníamos un tema muy interesante que lo estábamos viendo dentro del corte. Álvaro, nos estabas comentando que desde el momento en que se empieza a detectar algún tipo de trastorno hasta el momento en que se empieza a tratar o se pide ayuda pasan 14 años. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque estamos mal informados? ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, ese fue uno de los datos que nos sorprendieron sobremanera cuando se hizo esta primera presentación de resultados la semana pasada. Según se nos ha explicado, digamos, los especialistas tienen más elementos de juicio y demás, pero básicamente lo que ocurre es que los trastornos o las afecciones de tipo mental no son iguales a las otras, o por lo menos los sujetos no tenemos la misma percepción de ellas. No tenemos problema en decirles a nuestra gente cercana que tenemos diabetes o hipertensión. Sin embargo, la gente es más reacia a decir que tiene depresión, ¿no? Aunque seamos... O porque ni siquiera lo identificamos. Es probable, o sea, que se cree sí, que exacto. estar triste es estar deprimido. Exacto. Sí, probablemente no sea tan fácil de detectar, uno mismo sea capaz de percibirlo en uno mismo hasta que siente de repente o ve ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, en una parte del estudio se dice, hay un dato que creo que es interesante, que es una pregunta que se hacía es ¿cuántos días a la semana o cuántos días en un mes te sientes imposibilitado de llevar ciertas acciones? Por ejemplo, permanecer en la cama o permanecer sin hacer nada, ¿sí? Ese es un dato porque claro, no se le pregunta directamente a los estudiantes si estás deprimido, tienes déficit de atención o tienes ansiedad. Se pregunta por síntomas, exacto, ¿no? O sea, para saber si en efecto hay un dato ahí. Pero con independencia de eso, yo creo que hay un cierto tipo de represión o autorrepresión, o represión incluso social, ¿no? Es decir, yo creo que todavía hay como ciertos prejuicios en la sociedad de cómo ver al otro, aquel que tiene algún tipo de
aunque sea depresión, que es una condición o un estado en el que están millones de personas en el mundo, ¿sí? Digamos, tanto es así que, por ejemplo, los antidepresivos son medicinas que se venden sin receta, y se consumen por millones. Lo mismo pasa con otros trastornos. Y hay ahí una especie de doble moral en la sociedad. Por un lado, digamos, esta cosa masiva, ¿no? de trastornos que se viven y que obviamente tienen causas que incluso están ahí plenamente identificadas en la sociedad. Y por otro lado, esta cosa de permanecer como como lo decían unos alumnos de la maestría de comunicación y diseño en nuestra unidad, que nos presentaron un programa muy bonito en torno a este tema. Ellos decían que su intención era hacer una especie de proyecto que ayudara a salir del closet, decían ellos, a la gente que tiene estos trastornos y que tiene cierta reserva, ¿no? A la hora de comunicarlo y lo que conlleva al problema de que al no comunicarlo tampoco se busca ayuda. Y en efecto, si estamos pensando en la población de nuestros estudiantes que llegan con 18 años, vamos a suponer, y muchos de ellos de repente hace 10 que tienen esta condición, ¿sí? Entonces, cuando llegan a la universidad ya tienen una historia avanzada. Claro, digamos, una condición avanzada. Nosotros tenemos un servicio psicológico, pero que en el sentido estricto no puede dar terapia, ¿no? a mediano y largo plazo, porque sería inabarcable, pero sí tenemos, digamos, el primer acercamiento, los derivamos, etcétera, etcétera. Pero creo que frente a estos datos, digamos, hay que ver en qué otros lugares y qué otros mecanismos tenemos que adoptar para poder atacarlos, digamos, en un estado más primitivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en educación media superior, ¿no? Una de las ideas que tenemos es como de acercarnos a las instituciones. Nosotros estamos especialmente interesados en trabajar con las instituciones de educación pública de la zona, de Coajimalpa, que hay una zona como bastante carenciada, y trabajar con esas poblaciones, ¿no? Creo que esa es una ventana de oportunidad, ¿no? Trabajar con estudiantes de secundaria y preparatoria, que es cuando comienzan su vida social de una manera mucho más intensa, empiezan a sufrir allí violencia verbal, incluso física, de parte de sus compañeros, etcétera, y eso empieza a acarrear una cantidad de cosas que se van sumando y sumando, y cuando hay falta de atención, falta de ayuda, falta de... ya esto, cuando se llega con 18 años a la universidad, se tienen muchos más problemas, ¿verdad? Doctor Álvaro Peláez, fíjese que estaba viendo los resultados del estudio que presentaron. Ajá. Y decía que el 36.2% de los encuestados, estábamos hablando de 400, alguna vez en su vida había pensado en el suicidio, 36%. 20% lo había planeado, o sea, planeado cómo llevarlo a cabo. 6.5% lo había intentado, ¿no? Y no lo había consumado, afortunadamente. Y el 23% se había lastimado a propósito sin la intención de morir, pero sí cortarse, quemarse, golpearse, tratarse de aventar. Pero estamos hablando incluso de factores que son externos, que nos habla también de una crisis en la sociedad. Y si hay un entorno de violencia en la comunidad, si hay un entorno de violencia en el país, si hay un entorno de violencia en la propia comunidad estudiantil, donde justo ya no hay tolerancia, ya no hay inclusión. Exacto. Y hay estos pues, síntomas de agresión hacia el compañero, pues es una tarea muchísimo más difícil para ustedes los académicos, porque no estamos hablando de, ok, ¿cómo replanteo mi plan de estudios para evitar que este chico pierda el interés? No se trata de un plan de estudios, se trata de un fenómeno social. Sí, no, lo has entendido perfectamente, digamos. Son de esa magnitud las dimensiones de esto, ¿sí? Es decir, no simplemente pasa por hacer una campaña y, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo estamos descubriendo, ¿no? O sea, cada vez más hacia dónde se amplían, ¿no? Los horizontes del problema. Y
empezamos el año pasado en la unidad con unas situaciones que tenían que ver con violencia de género, por ejemplo. Iniciamos un proceso que terminó con la aprobación en el máximo órgano colegiado de la unidad, que es el Consejo Académico, de un protocolo de atención a las víctimas de violencia de género y la creación de una unidad de atención especial a la violencia de género, que ya está prácticamente a punto de comenzar sus tareas. Y luego empezamos a ver otras manifestaciones también de violencia, de otro tipo. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que como comunicadoras que en las redes se dan una cantidad enorme de situaciones, ¿sí? En la universidad obviamente no es la excepción, al amparo de un poco del anonimato, o sea, de repente por temas que de repente parecen nimiedades, se exacerban los ánimos y se empiezan a hacer ciertas escaladas de violencia verbal. Entonces empezamos a ver no una situación alarmante, digamos. Nosotros tenemos, nuestra unidad es una unidad relativamente pequeña comparada con las otras unidades de la UAM. Tenemos apenas una población de 2.600 estudiantes, en total somos unas 3.000 personas, pero digamos, somos de la idea, el rector y yo, de que antes de que pase alguna cosa, claro, empezar a tomar las previsiones del caso, ¿no? Porque sabemos que suele ocurrir eso, ¿no? O sea, pasa una cosa mala o relativamente mala, entonces ahí todo el mundo pone el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras, etcétera. Entonces, mejor, cuando empezamos a ver que había como estos signos, empezamos a tomar algunas cartas en el asunto y, bueno, la cuestión acerca de la violencia de género es algo de lo cual estamos bastante contentos. Todavía no comenzaron plenamente las actividades, pero logramos pasar la primera parte, que era la cuestión de aprobar un protocolo. O sea, en algún momento cuando vimos que empezaron a aparecer en otras universidades situaciones de esa índole. Sí, en la UNAM, en Seúl. Sí, claro, hace poco. Muy graves, ustedes saben muy bien. Yo pregunté en varias oportunidades, sobre todo a la parte jurídica de la universidad, si teníamos elementos como para enfrentar ese tipo específico de violencia. Eso nos los cuentas ahorita, vale, en un perfecto. momento. Nosotros vamos a ir a una pausa. Esto es Punto y Coma, ya volvemos. Bueno, estamos aquí en el estudio con el doctor Álvaro Peláez. Él es el coordinador del proyecto, recuerden que hizo la UAM junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se llama Puertas. Y se llama así porque es el proyecto universitario para alumnos saludables. Y ya estamos viendo todos estos factores del entorno social que están dañando a los chicos, más allá de si supieron o no escoger la carrera correcta. Y ojo, padres de familia que nos están viendo, y jóvenes, a lo mejor adolescentes que están como que en esa incertidumbre, quizás no tiene nada que ver con la carrera que eligieron ni con el método de enseñanza, quizás tiene que ver con algo más profundo, y por eso está este estudio. La verdad yo los felicito mucho, pero vamos a terminar un poquito con este tema de la violencia de género y la interés por tener protocolos que no existían, ¿no? Exacto. Sí, comentaba antes de la pausa que nos encontramos con que no en nuestra universidad todavía no habían ocurrido, sí ha habido algunos casos ya, pero en otras universidades es notorio y público que han ocurrido casos incluso muy graves. Y la pregunta expresa sobre todo el área jurídica de la universidad era si había algo con lo que podíamos contender, ¿no? Había alguna herramienta normativa con la que pudiéramos atacar estos problemas. La respuesta era que no. Entonces pasamos así algún tiempo hasta que de repente tomamos la iniciativa de procurar, digamos, construir, articular un protocolo de atención, ¿sí? Que tiene obviamente en la base la normativa de la universidad, pero que incluye una serie de medidas de acompañamiento fundamentalmente a las víctimas, ¿sí? Desde el momento en que se reporta un problema de esta índole hasta que incluso si tuviera consecuencias fuera de la vida, de la propia vida, de extramuros de la universidad, también nosotros
estamos dispuestos a dar el apoyo a las chicas o chicos que puedan tener algún tipo de, o sufrir algún tipo de violencia de este tipo. Sí, claro. Sí, como ya han ocurrido algunos casos, que incluso hemos acompañado a instancias fuera de la universidad, porque digamos, hoy en día es difícil pensar qué es lo que, delimitar exactamente lo que ocurre, ¿no? O sea, qué es lo público, qué es lo privado, qué es lo que compete a la universidad, qué es lo que no compete, o sea, a quién afecta una cosa así, ¿no? Entonces, nuestra idea es que estas cosas, con independencia que pasen de la puerta para adentro, digamos, se involucran a los actores, a los miembros de la comunidad, tienen que ser atendidos por la universidad. Entonces, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que soltó este estudio? Comentabas depresión, como a nivel mundial, pero ¿qué más? Ansiedad y hiperactividad, sí, trastornos de atención, ¿sí? Esas son básicamente la ansiedad. Ahí entra déficit de atención. Déficit de atención, exactamente. La ansiedad tiene como ciertos picos en ciertos momentos por la propia presión académica, pero tiene como factores, digamos, anteriores que detonan como diversos grados, ¿no? ¿Y de este universo tenemos una idea de cuántos tendrían que estar medicados y no están recibiendo medicamento? El asunto de la medicación ya es un asunto más particular, que tiene que ver con, o sea, cuando el trastorno, digamos, escala como a niveles ya de tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, esto todavía no lo sabemos, ¿sí? Tenemos algunos datos acerca de la posibilidad o la disposición de los estudiantes de acercarse a instancias, por ejemplo, de la universidad, al servicio psicológico para recibir ayuda. Ahí nosotros lo que actualmente hacemos es, las psicólogas que están a cargo del servicio, lo que hacen es, bueno, tener una serie de entrevistas y, si es el caso, lo derivan a las instancias procedentes, ¿no? O sea, tenemos algunos convenios con instituciones que brindan ayuda psicológica a bajo costo, porque, digamos, estamos hablando de una universidad pública donde la situación de muchos de nuestros estudiantes es desfavorecida desde el punto de vista económico, y entonces hemos procurado tener una lista, un convenio con instituciones a las cuales los alumnos puedan ir a obtener su terapia a un costo muy accesible en algunos casos, y otros que ya de repente manifiestan un cuadro un poco más preocupante son derivados a psiquiatría, etcétera, ¿no? Ahora, un poco regresar a lo que decía, que era como que a veces no es fácil aceptar que hay un trastorno, que estás viviendo depresión, que tienes ansiedad, muchísimo menos aceptar que pudieras tener un trastorno como el de atención, como el de déficit de atención y de hiperactividad. Y me encanta este proyecto, que ojalá los chicos de la unidad de comunicación lo lleven a cabo y lo terminen en salir del closet de esto de las enfermedades mentales, porque sí es muy, muy importante. Y también es como el llamado a las instituciones, Kim, porque si efectivamente hay un esfuerzo de la UAM, de verdad que estoy encantada con este tipo de estudio, y empiezan a ver, a estos chicos tienen problemas, ¿no? Vamos a irlos derivando a instituciones, ¿no? Si es algo más de estudio, como que no le tengan miedo, si tienen déficit de atención con hiperactividad o el trastorno obsesivo compulsivo o el de ansiedad, no pasa nada. Puedes tener la calidad de vida que tú quieras y vas y acudes a terapia, con intervención, con medicamentos si se requiere. Lo triste es que las instituciones de salud públicas no están tampoco preparadas, no tienen ni el tiempo, ni el personal suficiente, ni la capacidad. Hay personas y no es económico. Y no es económico. O sea, por ejemplo, para una persona que tiene que tomar Prozac, estás hablando de 1,000 pesos al mes. Exactamente. Como comentaba Álvaro, es algo totalmente inaccesible. Exactamente. Y si vas al instituto, al que sea, de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, del donde tengas tú el ser derechohabiente, tu cita es dentro de 4 o 6 meses, exacto, ¿no? Entonces es como esta realidad tan frustrante. ¿No lo siente así? Sí, claro. Profesor. Exacto. En algún momento decía que la universidad estábamos en un momento crucial, porque tenemos que asumir como una serie de responsabilidades que tradicionalmente no estaban en nuestras manos. Claro. Lo hacemos
porque nos encanta hacerlo, porque nos preocupan nuestros jóvenes y sabemos que la situación en la que estamos viviendo es realmente inaceptable. Las instituciones que, como bien lo mencionaban, no se dan abasto, hay una falta de, incluso una especie de apartamiento del Estado y con sus funciones sustantivas, ¿sí?, que nos ha dejado a los ciudadanos en una situación de desamparo, ¿sí? Eso es un poco, desde mi punto de vista, el estado actual del asunto. Pero no obstante, tenemos la posibilidad de unirnos y de trabajar en conjunto para asumir esto que nos han dejado de dar de manera natural y como obligación. Eso no significa que no sigamos exigiendo, ¿no? O sea, que aquellos quienes tienen la responsabilidad la cumplan, ¿sí? Pero mientras tanto, digamos, creo que es muy importante dar estos pasos, ¿sí? Ojalá que otras instituciones realicen este tipo de estudios. Creo que hay estudio no es costoso, digamos, o sea, no implica más que un sistema y, bueno, digamos, una cierta infraestructura, digamos, de informática para que puedan aplicar ahí sus encuestas y el estudio. O sea, no requiere, digamos, un gran esfuerzo. Por otro lado, digamos, hay un dato que creo que es importante resaltar y que es que, según nos dijo los colegas de psiquiatría, los datos nuestros no son muy distintos a los datos de otras universidades en las que ya se ha aplicado esto, en el país, ¿eh? Lo que quiere decir que la situación es fácilmente extrapolable, es decir, los datos son fácilmente extrapolables. Entonces, digamos, podemos, con independencia de que se aplique o no, digamos, creo que las instituciones podemos empezar a trabajar sobre la base de que hay datos ya fácilmente generalizables que están llamándonos la atención como focos de alarma, ¿sí?, de que hay una situación problemática en nuestros jóvenes, muy problemática. Es muy alarmante que un 30 y pico % de chicos hayan pensado alguna vez en que su vida no era digna de ser vivida, lo cual es muy triste, ¿no? Entonces, un estudiante de nuestra universidad que estaba en la presentación decía que de alguna manera había cierta justificación, decía él, ¿no? Y claro, después un poco pensándolo, la idea creo que hay algo de razón en lo que dice. Sí, como decía tu compañera, colega de Excelsior, vives en un lugar donde te levantas y hay cadáveres. Claro que llega un momento que es probable que pienses que tu vida que no es feliz y que es mejor estar muerto, ¿no? Entonces, digamos, creo que tenemos que pensar como sociedad y en especial las universidades públicas y privadas, porque esto no creo que sea una cuestión de esa distinción, en que tenemos que asumir esta responsabilidad y cuidar a nuestros jóvenes, atenderlos, porque realmente, digamos, la situación es ciertamente... Yo no tengo duda de que todo esto hunda sus raíces en la situación, en la catástrofe social que estamos viviendo en México y en general en el mundo, ¿no? Es decir, con todas los bemoles que pueda tener esto, ¿no? Álvaro, antes de llegar a la universidad, los padres de niños de secundaria, de preparatoria, ¿cuáles son los síntomas de alerta que debería ver un papá? Porque un papá tampoco es un experto. Totalmente. Entonces, a lo mejor dice, mi hijo es flojo y no sabe que su hijo está deprimido. Claro. Mi hijo es nerviosito y no sabe que tiene crisis de pánico. ¿Cuáles son estos síntomas, semáforos, para decir, voy a ver qué tiene? Claro, mira, yo no soy psicólogo, para empezar, pero yo creo que una cosa, si soy padre, tengo una hija, claro, y que creo que puede uno usar
con independencia de las herramientas más o menos técnicas, puede usar un poco el sentido común y sobre todo, digamos, tener un diálogo abierto con nuestros hijos, ¿no? O sea, creo que en algún momento mencionabas algo acerca de la tolerancia y de la empatía, ¿no? Creo que hay una parte importante de nuestras funciones como individuos, sujetos incluso morales, ¿sí?, en nuestras relaciones interpersonales, que pasa por la capacidad de tener empatía, ¿no? Claro. De tener empatía con el prójimo, ¿sí?, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres, ¿no?, con las gentes que no conocemos, ¿sí? Y creo que el principio, que la tolerancia puede ser algo que se base como en esa empatía que en muchos casos hemos perdido, ¿no? Sí. Empatía con el migrante, ¿no?, con la persona que viene atravesando ¿no?, medio país, caminando en condiciones infrahumanas, ¿sí?, buscando una supuesta o pensando en una supuesta vida mejor, ¿sí? La empatía es ponerse en el lugar, ¿no? Es como puede ser ponerse en el lugar de nuestro hijo que de repente manifiesta una cierta conducta anómala porque de repente tiene una condición sexual diferente, ¿sí? Y sin embargo parece que hay una tendencia a ignorarlo o a no prestarle atención o a taparlo para que eso no se vea, o porque a mí no me puede pasar que mi hijo sea homosexual o que, ¿no? Sí. Entonces, creo que yo haría un llamado, más que a identificar síntomas, haría un llamado a esta capacidad que creo que tenemos los seres humanos de empatizar entre nosotros y de ponernos en el lugar del otro que sufre, sí, en el otro que está ahí y que está pasando por asuntos dolorosos y problemas reales, ¿no? Sí, doctor. Y también un poco, como dice que no somos expertos, pero sí escucharlos y verlos, ¿no? También como que a veces hemos abandonado a nuestros jóvenes por todo, porque trabajamos todo el santo día, porque exacto, las distancias de trayectos para ir del trabajo a la casa son enormes, pero siempre habrá 2 minutos 5 para hablar con ellos y escuchar. Ojo, las escuelas son los principales termómetros. Ellos te van diciendo cómo va tu hijo desde la primaria, secundaria, prepa y la universidad. Cuando te llama un maestro, generalmente estamos a la defensiva y no queremos ver que ya ahí hay una señal de algo. Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. No se vayan. Estamos de vuelta con este tema que es deserción escolar. Tenemos al doctor Álvaro Peláez, que él es coordinador del proyecto en la UAM Coajimalpa. Álvaro, estabas hablando hace unos momentos que esto no lo veían antes los profesores. En la universidad no se prestaba atención si el muchacho tenía o no un trastorno. ¿Ahora son más comunes o más bien nos estamos enfocando en verlos? Creo que hay de las dos cosas. Es notorio que la sociedad ha cambiado, ¿no? Es decir, que nos encontramos en una circunstancia especial, ¿sí? En nuestro país, en el mundo, digamos, vemos todos los días cosas alarmantes que pasan por todos lados, el ascenso de ciertas cosas que creíamos olvidadas o que creíamos superadas, digamos, males que habían ocurrido, como dice un famoso historiador, en aparentemente el olvidado siglo XX, pero que es un siglo en el que ocurrieron cosas horribles, pero que parece que, ojalá que no, pero que tal como vamos, estamos encaminados en algún sentido a repetir. Pero, digamos, yo creo que sí, que en efecto hay más de estas cosas porque la situación así lo ha posibilitado, ¿no? Es decir, si uno se levanta y un día no tiene agua en su casa y el otro día tampoco, y cuando dicen que va a restablecerse el servicio tampoco,
y al día siguiente tampoco, claro que esto genera una serie de ansiedades en todos nosotros. Digamos, probablemente algunos tengamos mejores condiciones para ir solventando ese asunto, pero en esta ciudad hay mucha gente a la que todavía tal vez no se le haya restablecido el servicio de agua, como claramente pasa en Iztapalapa, ¿sí? Entonces, claramente, digamos que eso genera más que incomodidades. Si alguien tiene que, como ocurre con nuestros chicos, trasladarse para ir a la universidad, tardarse 1 hora y media, 2 horas, claro que vas a llegar cansado, nervioso y con muchas más cosas, ¿no? Con muchas más emociones y sentimientos. Tu desempeño probablemente no sea el mismo, ¿sí? Nos pasa a todos que estamos sometidos al tráfico infernal de esta ciudad, ¿sí? Pero hay alumnos, hay incluso trabajadores en nuestras universidades, en nuestra unidad, que viajan durante horas para llegar a trabajar o a estudiar. Entonces, digamos, claramente hay una serie de factores, ¿sí?, que han ido increyendo, que han estado provocando en todos nosotros el aumento de muchas angustias, de muchas ansiedades, de tristeza, de depresión, etc. Y cuando en efecto, como decíamos hace un rato, digamos, somos más jóvenes, esto parece ser que nos afecta más. Ahora, también creo que lo otro, la idea de prestar más atención, creo que también, ¿no? Es decir, antes, no sé si era, no creo que fuera una cuestión de indiferencia, sino de que probablemente las tareas, la labor del trabajo estaba más, la división del trabajo estaba más y falta de mejor conocimiento, dividida, ¿no? Probablemente el Estado cumplía un poco más sus funciones, las universidades se dedicaban un poco a lo que han hecho siempre, que es a impartir la cátedra, conocimiento, digamos, y los problemas eran menores y bueno, ahora, digamos, con este crecimiento de esas enfermedades sociales que repercuten en los sujetos, digamos, es inevitable que se filtre al interior de cualquier actividad que se haga en la que haya una muestra más o menos representativa de personas. Es decir, creo que es bastante fácil de ver. Lo que ocurre es que, bueno, necesitamos, ya saben, ¿no? Para todo proyecto se necesita esfuerzo, se necesita incluso personal, se necesita... Pero creo que bueno, que con independencia de eso se pueden atacar los problemas, ¿no? Vamos a hacer una última pausa, vale, y volvemos, está en Punto y Coma. Regresamos aquí en Punto y Coma con estos datos interesantes. Estoy viendo sus preguntas en redes y una decía que si tenía que ver más con esta evaluación de que no hay un programa eficaz de vocación, ¿no? De ver. Y que sí, antes de irnos a las emociones. Y yo creo que después de escuchar el programa, yo creo que ya se convenció que no solo es un programa de educación vocacional, sino también las emociones, porque según el estudio y lo que nos comentaba el doctor Peláez, que es como una muestra en lo que pasa en todas las universidades, el 30.2% de los alumnos universitarios encuestados presenta un posible problema de salud mental en los últimos 12 meses. Prevalecen déficit de atención e hiperactividad, 14%, depresión, 13%, trastorno de pánico, 5%, abuso, dependencia de drogas, 5%, dependencia del alcohol, 4.2%. Entonces, decías, Álvaro, que esta es una primera radiografía del estudio. Exacto. ¿Cuál será la segunda parte de esa 4 años? Claro. Sí, lo primero es, estos chicos acaban de ingresar, obviamente no hay, hasta fin de mes no habrá evaluación académica, digamos, de su desempeño estrictamente académico, por lo que todavía no podemos evaluar cuál va a ser el impacto de estas cosas, de estas causas, de estas condiciones sobre su desempeño académico. El estudio se vuelve a aplicar el año que viene, supongo que ahí vamos a perder alguna parte de la muestra, lo que ocurre en todas partes, trataremos en la medida de lo que podamos de que no. Pero básicamente lo que tenemos que empezar a ver es, con independencia de qué resultados o qué impacto pueda tener en el rezago y demás, empezar a atender esto, digamos, con medidas concretas, ¿sí?
incentivar o estimular en los estudiantes el que acudan si perciben que tienen algún problema, por ejemplo, incluso de atención, de posibilidad de concentración, que acudan al servicio psicológico. Nosotros trataremos de ampliar la cobertura porque, digamos, probablemente tenga algún tipo de impacto. Digamos, tenemos ese servicio dividido en la parte como más bien emocional y una parte más bien orientada a problemas educativos, que tiene que ver, bueno, si no me puedo concentrar, entonces necesito que me den alguna técnica. No siempre eso tiene raíces estrictamente psicológicas, ¿no? O puede ser simplemente una incapacidad o la falta como de método de estudios, etcétera. Y a mediano o corto plazo la idea es toda la comunidad, ¿no? Porque, digamos, los alumnos conviven fundamentalmente con sus profesores, ¿sí? Y creo que la tarea siempre del docente es el que tiene más responsabilidad, por así decirlo, en cuanto a la tarea de acercarse con, ¿no? O de ser receptivo respecto de lo que los estudiantes vayan manifestando. Entonces, creo que hay una vieja figura que ha tenido ciertas complicaciones formales en las universidades, que es la figura del tutor académico, que muchas veces ha entendido simplemente como eso, como un tutor académico que solamente se ocupa de decirte qué cosas o cómo va tu desempeño estrictamente académico y que no se involucra con cosas ya más personales o emocionales. Pero creo que eso va a tener que revisarse con fines de poder atacar estos problemas. Pues muchísimas gracias, doctor Álvaro Peláez. Gracias, Kim. Gracias, Fabi. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y estemos pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor con nuestros hijos adolescentes. Quédense en la programación de Excelsior Televisión.